10% de lo que yo gano. Entonces, ¿qué oportunidad es esa de tener un ingreso y de hacer el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado, si yo no puedo, si yo tengo que pagar 10%? ¿Qué país es este? ¿En qué país se paga 10% de impuestos sobre el ingreso? A ver, ¿qué más queremos? Queremos finalmente un socialismo que sea capaz de eliminar cualquier nivel de pobreza que hay. ¿Saben qué nivel de pobreza hay en este país? 20% de la gente vive bajo la línea de pobreza. Eso no era así hace 25 años, hace 20 años eso no era así. Ahora el 20% de la gente es pobre. El socialismo no puede convivir con la pobreza. 20% de pobreza no es algo normal, no es algo que se puede aceptar. Yo sé que en Brasil hay 60% de pobres y en México 70% de pobres, pero nosotros no somos brasileños ni mexicanos, nosotros somos cubanos. Como nosotros somos cubanos, yo no hago nada con saber que en Brasil hay no sé cuántos pobres, porque yo vivo aquí. De manera que a mí me toca no ser pobre. ¿Para qué hicimos el socialismo entonces? La delincuencia, que hay delincuencia, que no tendrá los índices de delincuencia de otros países, pero hay delincuencia, el crimen organizado, todo eso tiene que estar bajo control. La policía está para eso. Droga, consumo de droga. Hace 20 años, 20 y pico de años, aquí no había un cigarro de marihuana, nadie fumaba un cigarro de marihuana. Ahora hay marihuana, hay hasta cocaína por ahí, no hay cárteles de cocaína ni nada de eso, pero hay consumo de drogas y los jóvenes toman pastillas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Una sociedad decente no puede admitir eso. No puede admitir que haya una cierta cantidad, con eso no puede haber tolerancia. Una cosa es tomar ron, el roce y fumar, eso no es problema. Pero las drogas, no, las drogas son otras. A ver, ¿qué más? En fin, queremos un socialismo más democrático. ¿Qué quiere decir más democrático? Quiere decir que el gobierno escuche lo que piensan los ciudadanos. No que el gobierno escuche lo que piensan los militantes del partido, también lo que piensan los militantes del partido. Porque el gobierno no necesariamente escucha lo que piensan los militantes del partido. Es más, hay muchos militantes del partido que dicen y plantean cosas y no les responden nada. Eso no es así. ¿Qué clase de democracia es esa? Pero no hay que ser militante del partido. Sin ser militante del partido, un simple ciudadano tiene derecho, tengo que tener derecho a que mis intereses y mis problemas, nuestros intereses y nuestros problemas, sean respondidos por el gobierno. Respuesta, y no respuesta, no se puede ahora, este no es el momento, no, necesitamos respuestas a los problemas, hemos esperado demasiado tiempo, no hay tiempo, no hay más tiempo ya. No se trata nada más de que se discutan las cosas. Si todo el mundo se para en las asambleas y dice lo que le parece. Aquí se puede decir lo que le parece a uno, pero no pasa nada. Entonces hay que controlar a los corruptos. No solo a los corruptos de abajo, sino a los corruptos del medio y a los corruptos que están arriba también. De manera que el mejor control es el control de la gente. La vigilancia popular. No tanto papeleo, tanto control administrativo. La vigilancia popular. Y que podamos tener respuesta a los problemas. Eso es la democracia. Si no es la democracia de los políticos. Yo no estoy inventando esa discusión. Ustedes viven en Cuba, se sientan en una asamblea, en una discusión y escucharán muchas de estas ideas y expresadas de esta manera o de otra manera. Y otras. Yo no estoy siendo exhaustivo en esta representación. Solamente les quiero mencionar que hay una representación en la conciencia de los ciudadanos
en relación con las demandas, lo que se aspira, lo que se toma como deberían ser las cosas y como están, y por consiguiente hay un estado de inconformidad. Un estado de inconformidad que puede, naturalmente, y debe ser respondido por la política. Los políticos saben que hay inconformidad en la ciudadanía, y lo saben porque la gente lo dice. ¿Cuáles son las políticas que intentan, o cuáles son los problemas? Los problemas son, no sé, debe haber 1200 problemas. Yo voy a mencionar 4 cuestiones que me parecen básicas. Solamente 4. De manera que, de ninguna manera, quiero decir que se reduce a estas 4 cosas. La primera, ¿cuáles son los principales problemas del modelo que se plantea cambiar? La primera, hipercentralización. El sistema está altamente centralizado. Durante casi 50 años ha estado altamente centralizado. El modelo adoptado en el 76 era altamente centralizado. Ese régimen, ese ordenamiento vertical y hipercentralizado traba el funcionamiento de todo. Impide que el gran potencial de una sociedad con un alto nivel de educación, con medios, con posibilidades, con recursos, se desarrolle, crezca, se enriquezca, en beneficio de toda la sociedad. El sistema es así. Nada más que hacerle así al sistema, nada más, cambia completamente el entorno. Y por supuesto no se trata solo de hacerle así al sistema, se trata de algo más. Primer problema es este. Si ustedes leen detenidamente las 45 páginas de los lineamientos económicos y sociales del partido, aprobados, discutidos antes por la población durante varios meses, por la población, no solo por los militantes del partido, discutidos según el gobierno por 9 millones de cubanos, que hicieron según el gobierno 3 millones de propuestas. Si ustedes leen detenidamente el documento aprobado por el 6º Congreso del partido en abril de este año, verán que la descentralización recorre todo el documento. Es quizás el concepto más importante. Entregarle al municipio, al nivel local, el poder que debe tener. Entregarle al territorio la posibilidad de la utilización de los recursos locales sin estar consultando y preguntando cada vez que haya que poner un tornillo, cada vez que haya que clavar un clavo, al gobierno central. Disponer de esos recursos, ser responsable del territorio, ser responsable del municipio, y ser responsable implica tener autoridad, tener poder utilizar los recursos de ahí. Todo lo que tiene que ver con municipio y territorio recorre igualmente este programa. Número 2. Hiperburocratización. Antes de entrar en la hiperburocratización, déjenme mencionar algo que debo poner en segundo lugar. Hiperestatización. Algo que mencioné cuando hablaba de los deseos de los cubanos. Hiperestatización. Excesivo Estado. El Estado vende perros calientes y papas fritas. El Estado se ocupa del pan con tortilla, del café en una esquina. El Estado se ocupa de lavanderías. El Estado se ocupa de peluquerías. El Estado se ocupa de la producción de absolutamente cada pequeña cosa necesaria en la vida cotidiana. El Estado, antes del periodo especial, antes del inicio de la crisis, le daba el trabajo a 95% de la fuerza laboral. 95% de la fuerza laboral trabajaba para el Estado. Solo 5% de la fuerza laboral no trabajaba para el Estado. ¿Quiénes eran ese 5%? Los campesinos, los dueños de la tierra, los taxis.
los médicos que se graduaron antes de 1959 y que podían, los viejos médicos, tener consulta privada. Más nada. Todo lo demás era el Estado. Entonces el Estado tenía el 85% de la tierra. Y los campesinos privados representaban el 15% de la tierra. Ese 85% de la tierra ha quedado en los últimos años, sobre todo en los últimos años, cada vez más abandonado. De manera que Cuba no produce los alimentos que se comen los cubanos. Y no estoy hablando de cosas que haya que importar necesariamente, sino de cosas que se producen en un país tropical. El arroz, los frijoles, etc. No produce los vegetales que se consumen en todos los hoteles cubanos. De manera que los hoteles cubanos tienen que importar tomates y lechugas y coles para garantizar que haya tomates y lechugas y coles en los almuerzos de los turistas suecos cuando van a La Habana. No le van a decir no hay. Esta excesiva extensión del Estado sobre la economía y sobre los servicios es algo, sin embargo, que no siempre fue así en el socialismo. Hasta el año 1968 en Cuba había un pequeño sector privado que mantenía servicios y pequeña manufactura. Cuando Playa Girón había sector privado, ese sector privado existía. Cuando la crisis de los misiles había ese sector privado. Cuando el Che Guevara se fue para el Congo y para Bolivia, antes de dejar Cuba, ese sector privado estaba ahí. El socialismo cubano era todo lo radical, había llegado a toda la radicalización y había sector privado. Eso se nos olvida a veces. Solo en el año 68, cuando Cuba estaba absolutamente sola en el hemisferio, en términos de relaciones diplomáticas y comerciales, cuando Cuba estaba más o menos peleada en cuanto a la línea, a la estrategia con la Unión Soviética y con China al mismo tiempo, cuando Cuba tenía como aliados a la solidaridad, a los movimientos de liberación, pero estaba aislada, y cuando llegó a plantearse que íbamos a construir el socialismo y el comunismo al mismo tiempo, solamente en ese contexto muy especial y muy crítico se decidió la política de nacionalizar los lugares donde se vendían frutas, donde se vendían vegetales, los servicios, donde se producían pequeños cosas para la vida doméstica, etcétera, etcétera. Fueron borrados en el año 68. De manera que abrir el sector privado, y no necesariamente tiene que ser exactamente incluyendo solo lo que había en el año 68, porque estamos en otro momento, obviamente, abrir eso no es algo como renegar de la idea del socialismo, porque la idea del socialismo incluyó todo ese tiempo, un segmento del sector privado. En otras palabras, cuando se habla del sector no estatal, de expandir el sector no estatal, las políticas de expandir el sector no estatal, está hablando, por consiguiente, de retomar la idea de que era posible que hubiera un socialismo en donde el Estado no fuera el dueño de todo. Es más, donde la idea de la propiedad social no fuera sinónimo de la propiedad estatal. Y la cooperativa, la propiedad cooperativa, ¿qué cosa es? No es una propiedad social. Y la propiedad de las comunidades, lo que disponen las comunidades, no es social. La propiedad de las organizaciones sociales no es social. El 15% de la tierra en manos de esos campesinos, que son, según el discurso socialista, los aliados de los obreros, la alianza obrero-campesina, esos campesinos dueños de la tierra, ¿son privados o no son privados? Por consiguiente, siendo consistente con esa visión, con esa concepción, que no es la concepción que ha estado vigente en Cuba,
siendo consistente con esta concepción, dar un espacio al sector privado y dar un espacio al sector cooperativo y a la propiedad social fuera del ámbito estatal es algo perfectamente consistente con el socialismo. No es una concesión al capitalismo. El trabajador por cuenta propia no es algo que se permite porque estamos en una situación difícil, como se adoptó en la práctica durante muchos años a partir de 1993, cuando se abrió la posibilidad del trabajo por cuenta propia. Eran medidas que se adoptaban como necesarias para una situación emergente, pero no exactamente muy socialistas. En este momento, el discurso político que acompaña los cambios dice que los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores privados no se dice en Cuba, se dice no estatal. No, el lenguaje políticamente correcto es no estatal. No se dice en la reforma, se dice la actualización del socialismo. Cada cual utiliza su propio lenguaje para describir sus problemas, pero es eso de lo que están hablando. Ese trabajo privado y esa expansión del sector cooperativo en pequeñas y medianas empresas que no son propiedad del Estado, eso es parte consistente de un nuevo modelo socialista. El socialismo puede ser así. Y naturalmente un socialismo así puede garantizar más las necesidades de la población, permitir encontrar empleo a todos los cubanos, reducir al mínimo el desempleo y ofrecer una alternativa sin renunciar a los objetivos esenciales del socialismo. La burocracia. El problema de la desburocratización y de la burocracia no es nuevo. Ustedes ven una película que se llama La muerte de un burócrata, que es del año 64. Van a ver que ya la burocracia estaba ahí en la discusión pública. Y el año de lucha contra el burocratismo y todo eso. Pero siguió habiendo, como había un Estado, como ha habido, y en cierta medida todavía existe naturalmente, un Estado que está encima de demasiadas cosas, de las que tiene que estar y de las que no necesariamente tiene que estar, pues naturalmente hace falta gente que se ocupe de controlar los perros calientes y las papas fritas. Los perros calientes y las papas fritas necesitan tener una contabilidad y un papeleo, y por consiguiente hace falta gente dedicada a ese trabajo que no hace otra cosa que eso. Y naturalmente que la burocracia tiene una función, la administración pública tiene un papel, pero si tratamos de convertirlo todo en la función del Estado, pues vamos a tener y hemos tenido una burocracia excesiva. Se trata de reducir eso, se trata de hacer que el aparato burocrático administrativo se reduzca, decrezca. Se han fundido ministerios, han cambiado estructuras, pero no se trata solo de reducir la cantidad de burócratas, se trata de reducir el poder de la burocracia. La situación típica de poder de la burocracia es que un burócrata dicta resoluciones y normas que de pronto no son consistentes con la Constitución o no son consistentes con la ley. Cada burócrata en su pequeño imperio dicta normas y resoluciones que a veces son muy contrastantes entre un sector y otro sector de la administración del Estado, y terminan realizándose prácticas diferentes y normas diferentes en lo que se supone que es un orden coherente. Esto requiere por consiguiente plantearse como respuesta, como políticas de respuesta, entre otras cosas, no solamente la cesión de poder al nivel de abajo, el soltar poder de los niveles centrales, de las estructuras centrales, el obligar a que las decisiones se tomen abajo y no en el medio o arriba, sino se requiere que la ley se cumpla. Es algo tan sencillo como el imperio de la ley. Que esa constitución que tenemos
que puede mejorarse, pero que en todo caso tiene cosas que están bien, se cumpla, que se respete la Constitución y que se respete la ley, la que tenemos, y que se creen leyes que permitan que las estructuras administrativas que controlan a los trabajadores por cuenta propia, que controlan las cooperativas, no las sofoquen, no las ahoguen con medidas que limitan excesivamente, que tratan de controlar excesivamente el funcionamiento de estos espacios, de estas estructuras, de estos actores sociales. Por consiguiente, se trata de hacer que esas nuevas prácticas, esas nuevas políticas, esos nuevos sectores tengan un respaldo legal bien claro, donde explícitamente se establezcan no solo los deberes que tienen los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas y todos los trabajadores, sino los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tienen estos trabajadores, que tiene este sector en este sector no estatal, sobre todo, de manera de no ser víctimas de la arbitrariedad? Los ejemplos de arbitrariedad no están circulando en la calle en forma de lo que se llama en Cuba radiobemba, no es rumores, no, esto sale en el periódico y está en los discursos de los dirigentes. Casos de arbitrariedad. En la última sesión de la Asamblea Nacional, Raúl Castro, que no habla mucho, le dedicó un largo pedazo a hablar de un caso de arbitrariedad. Y el cuarto problema, hipercentralización, hiperestatización, hiperburocratización, es lo que yo identifico como uniformización, y que los documentos políticos y que el discurso político identifica como igualitarismo. Y yo creo que el problema no es simplemente igualitarismo, sino uniformización, porque es algo que va más allá del igualitarismo, es un estilo político, un estilo de funcionamiento político. Les pongo un ejemplo. En Cuba se estableció desde el año 60-61 una cosa que se llama la libreta de racionamiento. La libreta de racionamiento surgió para evitar la acaparación de productos, para evitar que la especulación, la concentración de productos de alimentos, sobre todo en manos de quienes querían crear una situación de escasez. Así surgió, y después se convirtió en un mecanismo de justicia social y de distribución equitativa. Pero en el tiempo, esa libreta de abastecimiento, de racionamiento, desarrolló una lógica que era extensiva a todos los ciudadanos y que consistía en la distribución uniforme de cada cosa. La misma cantidad de arroz. ¿Tú comes arroz? Sí. La misma cantidad de arroz para él, para ti y para mí, la misma cantidad de frijoles negros. Bueno, a mí me caen mal los frijoles negros, no es el caso, pero no como frijoles negros, porque el médico me dijo que no me los comiera, que hago con los frijoles negros, precios subsidiados, todo eso. La misma cantidad de huevos, la misma cantidad de aceite, y cuando alguien llegaba y leche para los niños, leche en la época en que había más abundancia, leche disponible para todo el mundo a precios subsidiados, y a partir de cierta edad, no me acuerdo exactamente cuál era la edad, Clotilde o Alina, a partir de cierta edad, cuando alguien, esto podía ser que tuviera menos de 16 años, en la libreta de abastecimientos empezaba a tener derecho a una cuota de café, a una cuota de cigarrillos, cigarrillos democráticamente repartidos, tabaco socialista para todo el mundo, cigarros subsidiados. Llegó a haber hasta la botella de ron mensual, subsidiado, quincenado, cuando fuera. O sea, en la idea de la igualdad, de igualar, se convirtió en la idea de uniformizar las necesidades de la gente y de decirle, darle a todo el mundo lo mismo.
aquellos que ganaban menos, aquellos